Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11. Hace 4 días, hace 3 días en realidad, el 5 de mayo, publicaba Diario El Universo. Los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Filambanco, han ido recuperando poco a poco y en silencio los bienes y acciones de compañías que les fueron incautadas por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos AGD en julio del año 2008. Hoy con un conocedor en la materia, el ex superintendente de bancos, Juan Falconi Puig, que está conectado con nosotros vía telemática. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días Fabricio. Estoy oyendo la última parte muy interesante del programa ahí con ustedes. Gracias, muy bien. Buenos días a usted y a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias, doctor. A ver, yo le pregunto a usted, en derecho, ¿correspondía comenzar la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías en julio del 2008? De ninguna manera, de ninguna manera. Aquí hay una suma de fraudes procesales, una suma de engaños para perjudicar al Estado, pero el Estado no ha tenido en realidad quien, como se dice comúnmente, saque la cara por él. Y si me permite, y si el tiempo me da... Por favor, doctor. Le hago una secuencia y nos ubicamos en 1988. Se dictó una ley que se denominó Ley de Ordenamiento en Materia Económica, etcétera, y que se la conoció como la Ley de la AGD. 1998, noviembre del 98, doctor. Perdón, el 98. Y entró en vigencia el 1 de diciembre del 98, en efecto. El 1 de diciembre del 98 la ley. Y esta secuencia es fundamental. El TAN era creada para Filambanco, porque estaba ahí la gente de Filambanco tramitando en el Congreso. Están las fotos de la revista Vistazo, no lo digo yo, los abogados de Isaías, etcétera, porque era Isaías el que estaba atrás de esa ley. Y TAN fue así: el 1 de diciembre se dictó la ley, el 2 de diciembre el superintendente de bancos dictó una resolución que pasaba a Filambanco a la AGD, le fijó un capital de 1.000 sucres. 1.000 sucres es más quebrado que eso imposible. Y el 3 de diciembre, todo al día siguiente, la AGD, que se había creado 2 días antes, le dio el primer préstamo de 140 millones de dólares. Porque para que pueda Filambanco seguir devolviendo las platas depositadas, los dineros de los depositantes. Y ahí empieza toda esta tortuosa situación y todo este tortuoso manejo de ese banco en contra de los fines del Estado, porque si hay un lugar en el que se han hecho horrores es en ese banco. Siguió el trámite, el banco pudo seguir funcionando, la AGD le entregó más, le entregó creo que en total 600 millones de dólares, algo así. ¿Por qué pasó quebrado a la AGD? Porque había hecho préstamos al Banco Central que se denominaban préstamos de liquidez. Liquidez era para solventar situaciones eventuales, situaciones transitorias, por ejemplo, un pánico bancario, porque ningún banco está hecho para que todos los depositantes retiren sus fondos al mismo tiempo. Ahí es cuando se produce pues un pánico bancario, lo quieren retirar todos para asegurar, no tenía el banco para devolver los depósitos. Están las fotos de la gente y los depositantes pateando y queriendo derrumbar las puertas de las oficinas de Filambanco. Y lo cierto es que entonces no pudieron. Siguió manejando con la AGD hasta que el 2002. 2001, doctor. 2001, cuando quiebra Filambanco y en manos del Estado. Pero ahí me detengo. A ver, los Isaías, perdón, doctor, los Isaías... A ver, dele, doctor. Esto es básico, y no es 2001. Lo que voy a decir es 2002. Pensé que iba a decir la quiebra. Reforma la ley de la AGD. Esto es clave para toda la Correcto. situación actual que la estoy resumiendo. 2002 se reforma la ley de la AGD y concretamente el artículo 29 de la ley de la AGD, ¿verdad? Con ese artículo se ordenaba la incautación de los bienes personales de los accionistas y administradores que habían falsificado balances, que habían engañado, que habían abusado de los dineros públicos, etcétera. Entonces, esto fue legal. Claro, hubo un error hubo un error en la Asamblea Constituyente del 2008, mire que eso ya es mucho más tarde, 2008 con un mandato 13, pero no quiero adelantarme a esa secuencia, ¿no? Y además eso al final del día sí fue el argumento básico de ellos,
pero había una ley que ordenaba la incautación, y esto es importante, clave. Artículo 29 de la ley del ajedrez reformada el 2002 por el Congreso Nacional. Viene la Constitución del 2008, innecesariamente, harta de todos los fraudes por todos los sistemas. Imagínense hoy día lo que habría hecho esa constituyente con la corrupción judicial que nos desborda prácticamente. Entonces, dicta un mandato 13, que no había la posibilidad de que los que estaban enjuiciados por los fraudes contra el Estado, etcétera, las instituciones financieras, no podían acudir a los recursos administrativos justamente para impugnar la incautación, etcétera. Las medidas de urgencia que tomaban los órganos estatales, en ese caso, la AGD, que después se la endosaron al Banco Central, después se creó otra institución independiente. Doctor, Sí, pero antes de ubicarnos después de ese 8 de julio del 2008 que se da la incautación, yo hablaba del 2001 cuando Filambanco ya en manos del Estado quiebra, y el argumento de los hermanos Isaías de forma recurrente es que lo que provoca la quiebra del Filambanco es la fusión con la previsora. ¿Fue así o no fue así? De ninguna manera. Y es tan descarado eso también, bien que lo menciona, porque esa fusión la planearon ellos. Se hizo una asociación previa. La fusión fue la última etapa, el último paso, ya cuando habían hechos consumados. Yo ponía el ejemplo y lo vuelvo a poner. Esa pareja que vive juntos 50 años y a los 50 años firma el acta de matrimonio. Ya después de eso, ¿ya qué? La fusión fue simplemente la última etapa porque ya se desbordaba otra crisis bancaria. Y en la fusión estuvo precedida de una asociación para la fusión. Y en la asociación, increíble, en la asociación, en el acta del directorio que aprueba la fusión, todos hicieron un día. El acta del directorio de la previsora aprobó la fusión. En esa sesión estuvo pareja, el abogado Isaías, ¿qué tenía que hacer en el acta, en la sesión de directorio de la previsora? Manejando la fusión. Terminada la sesión y el acta, presentaron la solicitud al superintendente de bancos de esa época, Guzmán. El mismo día, todo al mismo día, récord mundial. El mismo día ordenó el estudio legal y financiero. Emitieron el estudio de, prestamos en mis libros de Filambanco. Emitieron el estudio legal en media página, el estudio el mismo día, el estudio financiero el mismo día, y el mismo día se dicta la resolución aprobando la asociación previa a la fusión y diciendo que el banco ya asociado tendría una sola administración. Le voy a enseñar una obra de 2 tomos, más de 1000 páginas, con mi nombre y apellido, porque además la denuncia por el juicio penal lleva mi nombre y apellido. Yo fui, como superintendente, quien denunció el peculado. Esta obra, más de 1000 páginas en 2 tomos, esto que le acabo de mencionar, está publicado en este libro. Creo que está semiagotado, pero se puede conseguir. Me quedan ahí por ahí un par de ejemplares. Se puede conseguir. Y mire, ahí está, el logotipo de Filambanco era un piñón para significar industria. Eso estaba rodeado de una figura naranja alrededor del piñón. Y el ícono de la superintendencia de bancos, creo que ya lo cambiaron, era una gallina, un gallo realmente, porque el gallo era la alerta temprana para prevenir, pues esa era la labor de la superintendencia. Ahora bien, doctor, cuando se da la incautación, una de las decisiones que se adoptó en la Asamblea Constituyente es impedirles el derecho a la defensa de los hermanos Isaías. Usted que es abogado, usted que es abogado, sí me gustaría una explicación suya, porque ese fue el argumento por el cual, años después, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, sobre este tema, uno entiende que les da la razón cuando ellos asumen que los dejaron en indefensión frente a la incautación resuelta con la resolución de la AGD. ¿Cómo es esto, doctor, desde su visión? Ya, perfecto, le voy a explicar eso inmediatamente. Entonces, lo que hizo la constituyente fue dictar el mandato 13.
que impedía más fraudes, que impedía más estafas contra el Estado. Eso es lo que buscaba el mandato 13. Y una vez que se determinaban, que no se propongan recursos en el área administrativa inútiles. Tenían los recursos civiles perfectamente viables. Entonces, el 2018 obtuvieron una sentencia que ordenaba la medida preventiva como medida cautelar en el área constitucional de todos los bienes incautados. Pero es importante que quede claro que las pérdidas, que eran uno de los rubros que tenía que tomarse en cuenta el cuantioso fraude Filambanco, más de 3.000 millones de dólares, las pérdidas determinadas por una compañía auditora internacional como Deloitte & Touche eran 652 millones de dólares. Solo las pérdidas. Y para eso, con base en las pérdidas, se incautó esos bienes, que todos juntos no valían ese dinero. Ahora bien, entonces se hizo esto, y por aparte, después de eso, se planteó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una petición, y entre esa petición reclamaron varias cosas, el proceso penal, no dijeron una palabra de los bienes, el proceso penal, los trámites que no se alegaban que no se habían defendido. El comité, que quede claro Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, emitió un dictamen que convalidó perfectamente el juicio penal, dijo que no tenía observaciones, que no estaban en discusión los bienes, porque no dijo que no estaban, sino simplemente no se había dicho nada de los bienes. Obviamente criticó el mandato 13. Y yo proponía como solución que simplemente se derogue el mandato 13 y se le den los recursos administrativos, que no había problema en el tiempo, pero no lo hicieron. Y que, en definitiva, el Estado busque una manera de compensación. Pero no dice, y esto es clave, Fabricio, el Comité de Derechos Humanos no dice una palabra sobre los bienes y ni siquiera que se le devuelvan los bienes. En otra publicación del propio comité, que es general, aplicable para todo, el comité, que lamentablemente no tengo estos documentos a la mano, pero los he exhibido y puedo exhibirlos con ustedes en cualquier momento. En otro documento general, el comité expresamente dice que no es tribunal de justicia y que sus dictámenes no son sentencias. Y que, por último, está en la buena voluntad de los estados acoger o no sus recomendaciones, que no son vinculantes. Pero aparte de esto, el comité nos dice una sola palabra de los bienes. Y las sentencias, un juez Lituma, que el 2018 había dictado una sentencia con una medida cautelar, ejecutoriada terminada, el 2022, encima de esa sentencia, dicta otra sentencia para que le devuelvan los bienes, pero fundamentándose en la decisión del comité. Increíble esto, y solo posible en Ecuador, en el Ecuador donde la justicia no existe. Invoca el dictamen del comité, pero ni siquiera lo agrega al expediente para demostrar que ahí está dicho que le devuelvan los bienes. No dice una palabra que le devuelvan los bienes y lo señalan como algo inexistente, como algo existente, irrebatible, fehaciente, absoluto, sin agregarlo al expediente, sin verlo, y que no lo podían agregar porque no decía una palabra de que le devuelvan los bienes. Y ese sigue siendo juez Lituma, y así es que se devuelven unos bienes legítimamente incautados para que el Estado recupere algo de lo que había puesto con esa fraudulencia que se creó de la ley de la AGD. Ahora, etcétera, doctor, etcétera. ahora, doctor, yo le pregunto a usted, porque yo este tema lo comenté la semana anterior, algo conozco del tema, he compartido con usted, con el doctor Carlos Bravo Macías, que fue gerente de la AGD, con Vilma Salgado, que es investigador en el salvataje bancario, he compartido algunas reflexiones sobre este tema que algo conozco, porque además lo he cubierto como periodista. Pero yo le pregunto a usted, y esta pregunta yo la planteé la semana anterior en mi comentario. ¿El Estado recuperó algo? Es decir,
Hubo la incautación, se vendieron algunos bienes, los canales de televisión nunca se vendieron, creo que uno de los más emblemáticos era el Ingenio de Q2, que finalmente lo vendieron, pero le pregunto a usted si el Estado logró resarcir algo de lo que con recursos del Estado se utilizó para poder pagar a los depositantes del Filambanco. Nada. Casi nada, porque todos los bienes ahora nos han recuperado. Entonces la incautación no sirvió para nada, claro. Pues, doctor, si es que el Estado, porque ese era el fin último. La incautación sirvió. Lo que yo sugería a esa época es que se haga conocer el estado exacto en el que se incautaban los bienes, porque había bienes semiquebrados o ya quebrados, como ese canal de televisión, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Se sigue llamando CTV. No, pero CTV no era ese era de Fernando Aspiazo. Ya, perdón. Entonces, tenía Cablevisión, tenía Gamavisión y tenía TC Televisión. Gamavisión. Gamavisión todavía está al aire, pero tiene graves problemas económicos. Cablevisión, en cambio, ya cerró. Gamavisión estaba semiquebrada. La AGD, pues ahí no actuó con agilidad. El Estado es mal administrador. No se subastaron y se vendieron como debió hacerse todos esos bienes, que en ese supuesto ya no lo podían. Y a eso, como no habían recuperado, acuérdense, demandaron por 2.000 millones al Estado ecuatoriano, dizque a cuenta de esos bienes. Demanda que ya algo de vergüenza en la cara habrán tenido, que la desistieron cuando ya empezaron a recuperar los bienes. ¿Sí me explico? Entonces, esos bienes simplemente fueron mal manejados, debieron realizarse enseguida, tampoco podían hacerlo pues inmediatamente, porque había empleados, etcétera, y no podían de la noche a la mañana con ese volumen vender bienes en 3 meses, pues no. Tenían que hacer una administración encaminada a la venta. Pero esto lo han también seguido tardando desde el 2022 hasta ahora mismo. Hemos visto el otro día en las noticias del Hotel Ramada en recuperar los bienes, porque eran cuantiosos, hay muchísimos bienes dentro de la República. Por eso yo he dicho que están hasta ahora y siguen cebados en la economía y la moral del paisito. Todos los atracos de todo el mundo juntos son mucho menos que este. Todos los casos en los que haya involucrados perjuicios al Estado de cualquier época, de cualquier gente, son mucho menores a estos 3.000 millones mínimos sin intereses. Póngale el 10% desde el 98 a esta época, ¿cuánto significaría el interés simple, verdad? De 3.000 millones. Entonces, todos esos fraudes los han cubierto con plata, con la corrupción judicial que va a hundir este país. No hay derechos válidos, no hay legalidad. Vivimos bajo el imperio de la fuerza, bajo el imperio más salvaje de la fuerza. Ya no es ese hombre musculoso, grandote, el más fuerte de la tribu, de la comunidad. Pero ahora sigue siendo el imperio de la fuerza bajo otra perspectiva. Es el más fuerte económicamente, es el más fuerte políticamente, doctor, y ahí se mezclan los factores. Doctor, vea usted la carátula de los juicios, de cualquier juicio, lea la carátula de los nombres y sabe quién gana. El Estado, el pueblo, el Estado llano, la gente sencilla, da todo por perdido cuando tiene que acudir a los jueces. El sistema judicial ecuatoriano está podrido. Mejor de lo que usted lo ha dicho en este momento no lo pudo haber dicho. O sea, y es así. Vea la carátula de los jueces, de los juicios. En 30 segundos, doctor, porque se me terminó el tiempo. No? Cortita respuesta. ¿Se puede hacer algo o esto ya es inevitable? Es decir, que el grupo Isaías siga recuperando. En 30 segundos, doctor. Claro que se puede hacerlo, se puede revertir todos esos fraudes, todas esas sentencias fraudulentas, y esa era la desesperación y el apuro por recuperarlos, y esos bienes que recuperaron están haciendo ventas ficticias, pasándolos a fideicomisos para dar como hechos consumados la imposibilidad de recuperarlos.
porque ese es lo otro que hay que tener claro. Es el país de los hechos consumados. No importa que sean ilegales, que sean ilegítimos, ya está consumado. Se posesionó tal fulano, ya como ya está posesionado, no importa que fue a través de todo un sistema fraudulento. Se nombró acá, no cumple los requisitos, pero ya está posesionado. Que el otro hizo el gran fraude, pero bueno, ya está ya se llevó la plata. Estamos viviendo el país, y ya de un tiempo a esta parte, de los hechos consumados, los ilegítimos e ilegales hechos consumados. Correcto. Cuando por el hecho es que tiene que actuar la ley. La corrupción judicial está hundiendo este país. Deja de ser un país en el que existe división de poderes o de funciones. El sistema judicial no vale. El pueblo no tiene acceso a la justicia. Cuando se dice en el primer artículo de la Constitución vigente que el Estado ecuatoriano es un Estado de justicia y derechos, no hay derechos sino de, como se dice vulgarmente, de los sabidos, de los que tienen el acceso a los jueces. Y mire cuántos jueces están involucrados de la Corte Nacional para abajo en todas las trafacías judiciales que se Correcto, mi haciendo. doctor. Me parece que son reflexiones muy válidas las que usted ha planteado y comparto sobre todo esta parte de la corrupción judicial expresada de lo más reciente, en 3 casos donde están metidos jueces. Doctor Juan Falconi, gracias por el tiempo. Le envío un abrazo a la distancia. Gracias, igual Fabricio. Estaremos en contacto y muchas gracias a la audiencia. Sí. Gracias, muy gentil a Juan Falconi Puig, hablando sobre el caso Filambanco. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.